Buenos días, familia. Buenos días. Un café con Dios. Mm. Siempre, cada mañana cuando nos reunimos, siempre están las expectativas de quienes logran conectarse, de las canciones, de qué propósito nos une en oración para interceder por nuestros hermanos. Siempre también, no sé si han dado cuenta que cada mañana es también tiempo en que podemos interceder, intercesión. Y lo importante que es la intercesión siempre, ¿no? Este capítulo 32 comienza de una manera interesante y como dijo Roberto ayer, es muy rico, tiene muchas cosas que decir. Ojalá que nos alcance el tiempo para abarcar lo más posible, ¿no? Dice desde el versículo 1, dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, subieron a unirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Dios, a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Fíjense aquí lo que comienza sucediendo en esta porción de la historia y del relato bíblico. Moisés había subido a la presencia de Dios. Eso está en el capítulo 24. Dice que había salido a la presencia de Dios y que iba a recibir la ley. Desde el capítulo 24, desde el versículo 12 en adelante. Moisés sube, Dios llama a Moisés, y dice al final del versículo 18, si entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Lo que hemos estado estudiando en los últimos días es lo que Dios le entregó a Moisés durante ese tiempo, y comenzando desde las instrucciones con respecto al tabernáculo y el mobiliario del tabernáculo, el sacerdocio, los atuendos del sacerdocio, ordenanza de culto, una cantidad de cosas ahí. Y ya está, bueno, ya acá está terminando su tiempo ahí. Y en el 21, el 31:18 dice que Dios le dio a Moisés las tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. Eran tablas de piedra, ¿no? Talladas en piedra. Entonces, 40 días y 40 noches, esta gente que estaba acostumbrada a ver las divinidades egipcias y supuestamente una representación de Dios, siempre dice, bueno, pero mira, Moisés no sabemos qué le ha pasado. Haznos dioses, chicos, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Sí? Y esto bien, bien extraño y bien decepcionante porque tan rápido se han olvidado de Dios, ¿no? Continúa diciendo, dice, entonces Aarón les pidió, respondió, quítenle a su mujer los aretes de oro y también a sus hijos y a sus hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas le quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces el pueblo exclamó, Israel, aquí tienes tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. La versión Reina Valera dice en honor a Jehová. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó a divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené de seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado a Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta, bueno, vamos a parar este momento. Fíjense qué cosa diría, tan horrible. Ahora pidió oro, el oro que todos tenían, lo fundió y le dio forma, dice, con un burilo, con un cincel le dio forma, hasta que elaboró ese becerro, ¿no? Y luego lo que la gente dice, aquí está tu Dios. Porque te sacó de Egipto.
Y el anuncio de Aarón fue, mañana haremos fiesta a Dios. Fíjese todo esto, ¿no? Y algo que dice que también es una sombra que se repite en el Nuevo Testamento, dice que el pueblo se sentó a comer, a beber y luego se fue a divertirse, que es lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, por allá versículos 12, 13, por ahí al final. Esto quizás que nos da tiempo podemos ver un poquito. Nada, se olvidaron demasiado pronto, se han apartado del camino que les ordené. Varias veces el pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios, que si nos están persiguiendo, que mira que nos sacaste a matarnos por aquí para que nos den espada, mira que nos están matando de hambre, mira que no tenemos agua, murmuración tras murmuración. Mira que tal, que esto, que lo otro. Siempre presión sobre Moisés. Y las murmuraciones son algo circunstancial, algo que no saben manejar, porque si no hay agua, no hay agua, pues si no hay comida, pues no hay comida. Entonces, no se sabe manejar y la tendencia era a murmurar permanentemente. Pero una cosa es murmuración y otra cosa es lo que están haciendo aquí, porque esto es más que murmuración. Se han construido un becerro de oro y ya están postrados ante él y adorándole. Esto ya pasa de la murmuración a la apostasía, porque no hacía mucho tiempo, y esta es la gravedad del asunto, este, ellos habían recibido la ley y habían prometido entregarse a obedecerla totalmente. Esto, bueno, déjeme buscar aquí un momentico para recordar en Éxodo 19, cuando el preludio, digamos, del establecimiento de la ley, en Éxodo 19, cuando el Señor le dice que va a hacer un especial tesoro para él, mire cómo dice, entonces Moisés salió a encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale a este pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto, de que los he traído hasta mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y dice, comunícale esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles las palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y luego también cuando Moisés subió al monte, antes de subir al monte, también lo dijeron. Ellos dicen allá en el capítulo 24, dice, y tomó el libro, bueno, pues el 6 dice, 24, 6 dice, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones, esparció la otra mitad sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces ahora, poquito tiempo después, 40 días, bueno, antes de 40 días inclusive, están ahí, no, que queremos ver a Dios, queremos una representación humana. Los egipcios tenían culto, nosotros no tenemos ni siquiera culto, nada. Entonces se alejan del compromiso que habían hecho con Dios. ¿Okay? Entonces, por supuesto, esto provoca los celos porque ya Dios le había dicho que era un Dios celoso. Ellos quebrantan el segundo mandamiento. Y aquí fíjense que Aarón se dio ante la mayoría. Optó por el camino popular en lugar de seguir el camino profético. Fue carnal, quizás. Como muchos líderes hoy, prefirió negociar principios que perder influencia y popularidad entre la gente. Permiten que se vaya infiltrando el mundo dentro del pueblo de Dios. Eso sucede muy a menudo, ¿no? Entonces, tenemos que recordar siempre que las tablas de la ley
por el dedo de Dios, fueron escritas por el dedo de Dios. Entonces, cuando Moisés baja, me parece interesante, ¿no? Que cuando se encuentra con toda esa realidad Josué piensa que es un festejo, entonces, ¿no? Que es guerra, no, no, están divirtiéndose, están bien desenfrenados. Entonces, en el 32:18 dice, lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamento de derrota, escucho son canciones, la gente está en una rumba. ¿Sí? Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos en el pie del monte. O sea, Dios, como decir, se hace una tabla del pacto, oye, Dios no puede hacer pacto con él. No, no es posible. Porque los mandamientos, la ley, da identidad a una nación. O sea, un país como el nuestro, como cualquier país, la constitución nacional es justamente la que constituye un pueblo. Y aquí estaba, esta gente ya no estaba lista para un pacto de esa naturaleza. Entonces, fíjate como una vez que Moisés rompe las tablas del pacto, le pregunta, que eso es necesario hacer, preguntar siempre, antes de asegurar. ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? O sea, ¿qué pasó aquí? Ay, hermano mío, no te enojes. Tú sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Fíjate que le echó la culpa al otro, tipo Adán, ¿no? Tipo todos nosotros. Le echamos la culpa a los demás. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo le contesté que todo el que tuviera joya de oro se dependiera de ella, ellos me lo dieron. Yo le eché el fuego y salió este becerro. Pero los versículos anteriores dice que le dio forma con un cincel, con un buil. O sea, ya como decimos aquí en el Táchira, escurriendo el bulto, escurriendo la responsabilidad. ¿Mm? Nada que ver. Entonces, claro, Moisés le dijo que no, le señaló el mal que había hecho y cómo no, lo que no debe hacer, ¿no? Antes de que se me acabe el tiempo, dos cositas. Ante todo esto, lo que me gusta más de todo esto es la actitud de Moisés. Porque en los primeros versículos del capítulo 32, después que pasa todo esto, le dice, en el versículo 9 dice el Señor, ya me he dado cuenta que este pueblo es muy terco. No te metas, tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a los egipcios, que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en la montaña y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate, no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, Israel. Tú mismo le juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú le permitiste que a sus descendientes, perdón, tú le prometiste que a sus descendientes les darías esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Entonces, cuando Dios llamó a Moisés, le dice, bueno, ¿quién me manda? Dice, yo soy. Entonces, cuando Dios dice, yo soy, Moisés le responde con lo mismo. Bueno, tú eres, tú, porque tú, porque tú, porque tú. Te van a pensar que tú hiciste esto, van a pensar que tú los mataste, van a pensar, acuérdate que tú prometiste. ¿Okay? Acuérdate de lo que tú eres, lo que él dice yo soy. Entonces, Moisés logró apaciguar a Dios. Y luego, al final del capítulo, lo mismo. Al final del capítulo, en el versículo 30, le dice, Moisés le dijo a la realita, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez yo logre que el Señor les perdone su pecado. Y volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que los perdones su pecado, porque si no vas a perdonarlos, bórrame entonces
de lo que has escrito. Esa es la sombra perfecta de Jesús. Intercede por el pueblo y es capaz de ocupar el pueblo, el lugar del pueblo en cuanto a la justicia de Dios. Y así es Jesús. Por su justicia nosotros somos salvos, no por nosotros, no por nuestros méritos. Y todo lo que ocurre aquí, pues a menudo se repite entre la gente. Entonces, aprendemos de todo esto y oramos para que el Señor pues no nos haga conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude siempre también a decidir correctamente y no a ceder como hemos visto aquí que pasó con Aarón. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este día, por esta comunión tan linda de cada mañana, por tu palabra que nos enseña, que nos nutre, que nos despierta verdaderamente cada mañana y nos abre los ojos para transitar en este mundo. Pedimos, Padre, que nos ayudes a tener el corazón de Moisés, como el de Moisés, para tener un entendimiento pleno, Señor, de lo que es la gracia y la misericordia. Que también, Padre, nos des la habilidad de interceder por otros siempre, de verte a ti, Señor, en los demás, para que nuestros ímpetus se calme siempre, que tengamos una actitud de reconciliación permanente, Señor. Ayúdanos, Padre, a verte a ti y a saber esperar. Que en la espera, Señor, no nos desesperemos, sino que en la espera podamos fortalecer nuestra fe, para también fortalecer nuestros compromisos contigo, nuestra relación contigo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.